La libertad del alma te hace sonreír. La libertad del espíritu te trae esperanza y te hace fuerte. Cada momento de la vida tiene un recuerdo. La clave de la libertad es dejar ir aquellas cosas que nos pesan. Viviendo sin límites, es ahora. Latino Marketing Agency. Somos creatividad, cambio y cultura que trasciende fronteras. Contamos con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia, mostrando el amor y pasión en cada proyecto con el que trabajamos. Nuestro compromiso es darte acceso a ideas creativas, ser parte de tu crecimiento e ir contigo al siguiente nivel, y así posicionarte donde tú te lo mereces. Latino Marketing Agency. Soñamos en grande. Mi gente, qué gusto que nuevamente estén con nosotros semana tras semana en el programa Viviendo Sin Límites. Y hoy vamos a tener un tema interesante con un gran educador. Él es Jorge Muñoz, el cual va a estarnos enseñando, motivando a través de su experiencia de vida sobre el tema Un modelo a seguir, inspirando con ejemplo y propósito. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y de antemano también agradecido con Dios, porque me permite a través de estos lentes poder generar algo de contenido y también generar algo de vivencias que he tenido durante mi pequeño recorrido. Te cuento, Jorge, que tener la virtud de ser un educador, ahora más que nunca, el desafío es que ya no solamente son educadores, se convierten en psicólogos, en terapeutas, muchas veces en papás. Así es. Entonces, ¿de dónde nace este deseo de tú estar en el mundo de la educación? Parece muy curioso y muy particular también, porque en el año 1982 tuve la oportunidad de venir a este mundo. Entonces, cabe destacar que yo tenía 4 años de edad, 4 años y medio aproximadamente, y no caminaba y no hablaba. Entonces, papá y mamá, ¿qué decían? Mínimo él tiene algún problema de discapacidad del habla o algún tema de movilidad. En fin, pasó el tiempo y cerca de los 5 años empiezo a hablar y a caminar. Y yo me pregunto, ¿no? Ahora que soy un poquito más grande, digo, ¿por qué ese tipo de experiencia me tuvo que pasar a mí? Y la mayoría de los familiares de papá y de mamá me habían dicho, o me han dicho ahora que soy adulto, tú no hablabas y tú no caminabas de pequeño. ¿Cómo así ahora has trabajado en radio, te paras en escenarios muy grandes, has llegado a mucha gente? Entonces yo digo, bueno, existe siempre un propósito y definitivamente estoy confiado de que ese propósito sigue en marcha. Y en el transcurso de lo que me vas contando, un poquito de tu experiencia de vida, no solamente eres un educador, pero también un comunicador. Así es. Esto surge a raíz de esa situación que tú venías con, como decían tus papás, en una cierta discapacidad. ¿De dónde surge entonces esa pasión por la educación y la comunicación? Creo que es el hecho de a veces uno empeñarse en aquello que te dicen que no se puede. Entonces, como ya transcurrió el tiempo, y de hecho cabe mencionar, mi papá se llama José y mi mamá se llama María. Y a mí me ponen Jorge y mi segundo nombre no me gusta. Yo digo, ¿por qué no me pusieron Jesús o Jorge Luis? No sé. Pero no, me pusieron el segundo nombre fatal, o sea, no me gusta para nada. Y de ahí yo obvio, le pregunté a papá y a mamá, porque no crecí con ellos, pero le pregunté ya después de los 22 años, que por qué. Entonces me dicen, no, porque existe un propósito siempre. Y ellos, sin ser creyentes o tener alguna creencia en firme, me dicen, no, existe un propósito. Entonces yo dije, ok, vamos a ver cuál es ese propósito. Dentro de ese campo me pude percatar que había muchas habilidades en mí, pero tampoco podía exponerlas o expresarlas porque se me hacía muy complicado. Llegando a los 14 años de edad, me vuelvo tartamudo. 14, 15 años de edad, me preguntaban mi nombre en 4 o 5 personas que habían así, ¿cuál es tu nombre y tu apellido? Y eso, que es tan sencillo decirlo, no podía. Entonces, se me trababa la lengua. Llego a cumplir 15 años y empiezo a laborar en una empresa de publicidad. Y allí
justamente siendo menor de edad, me pusieron de apodo Gallo Claudio, por mi voz que sí, que hacía toda flautada. Entonces, ese hecho de haberme dicho personas que yo tenía la voz aflautada y todo, decía, es que tú no puedes comunicar, tú no puedes ser un comunicador, tú no puedes hablar. Y así sucesivamente pasaba el tiempo y se iba arraigando eso en mí. Pero decía, no, yo sí puedo, yo sí puedo. Y me propuse estudiar, terminé el colegio y después estudié comunicación social, licenciado en comunicación social, y me gradué de licenciado en comunicación social. Interesante el poder ver cómo ahí has ido creciendo en tu aspecto profesional, pero esas huellas que te dejaron, tal vez el rechazo, ¿cómo afectó tu manera de pararte ante la vida? También me estás comentando que tus papás no estuvieron presentes. Cuéntame un poquito de tu parte emocional. Sí, muy fuerte, porque yo creo que eso era lo que más me afectaba, porque después descubro también la historia de papá y mamá, que de cierta manera es muy triste. Papá y mamá perdieron 4 hijos en un incendio, yo todavía no nacía. Entonces estaba la mayor, y de hecho la mayor es que me cuenta la historia. Entonces papá y mamá, una historia muy, muy compleja, porque cuando pierden a sus hijos, se le quema toda su casa y se quedan solo con la mayor, resulta particular que papá se dedica solo a tomar, a beber, a ser un alcohólico, que de hecho yo después lo cuento en un monólogo, digo, no es alcohólico anónimo, sino alcohólico conocido, porque todo el mundo sabía que él era una persona que solo pasaba bebiendo. Y mi mamá llega a tener trastornos mentales. Entonces, porque papá la golpeaba. Entonces, fuerte esa situación, y en medio de toda esa situación aparezco. Entonces, tú eras el último de los 4 niños. Somos 7 hermanos. No, de los que se quemaron, obviamente, queda la mayor, y yo todavía no nacía. Pero al momento de quemársele sus bebitos, mis hermanitos, resulta que él solo se queda con una. Y ahí empieza a tener más hijos. Y ahí tuvo 6, porque la mayor serían 7. Wow. Entonces, fuerte, porque mi mamá perdió su tema mental, mi papá siguió tomando, y yo era pequeñito, eso sí recuerdo, a los 7 años que salí de casa. Y lo que más anhelaba era volver a tenerlos a mi papá, a pesar de que él era así, tenía esa forma o manera de ser, y mi mamá también, a pesar de que a veces no nos reconocía, igual yo quería tenerlos a ellos. Y eso era mi desesperación, y creo ahora con el tiempo es que eso es lo que me llega a chocar mentalmente, emocionalmente. Y por esa razón, ¿tú crees que a tu edad de 14, 15 años eras tartamudo? ¿Tú crees que la parte emocional de no poder verbalizar, expresar cómo te sentías? ¿Por qué tiempo pasó eso? Cerca hasta, era 15, 16, hasta los 17 años. Que llegué a un buen grupo, un grupo muy especial, que era un grupo de una célula cristiana en ese tiempo, y de hecho ellos me dijeron, no, Jorgito, tú sí puedes hablar. Tuvieron esa firme creencia de que yo podía hablar, y me comenzaron, era el menor de todos eran ya de 35, 38, 28 años, y yo era el más peladito, digamos, de 16, 14 años. Y mi primer cumpleaños que me lo celebran fueron ellos, los 15 años. Entonces yo no sabía que se celebraba, entonces me celebran, y ese día tanto lo recuerdo que todos ellos, amigos, ni siquiera ninguno era familiar, amigos, me dijeron, somos tu familia. Entonces eso me hizo sentir tan emocionado, tan, no sé, y comienzo, y me dice, tienes que estudiar, me dije, y me dedico a estudiar en la noche, terminé de estudiar, y cuando voy a estudiar comunicación, le pregunto a alguien que ya me conoció hace tiempo, le digo, oye, ¿cómo hago para estudiar comunicación? Me dice, tú no debes de estudiar comunicación. Le digo, ¿por qué? Una, tú no hablas, eres vergonzoso, tienes esto, tienes lo que... Yo dije, no, eso voy a estudiar. Y me metí a estudiar comunicación social, y logré terminar, y de hecho, cuando estaba haciendo el tema del, ¿cómo le llaman acá? No recuerdo muy bien, pero bueno, estaba haciendo la introducción para poder... Empezó a desprenderse mi lengua, y empecé a hablar, y no paraba. Entonces, entender que tu carrera sirvió como una terapia. Por supuesto. Y esa terapia de poder entender que si eres capaz. Por supuesto. Porque podías escoger cualquier tipo de carrera, pero la comunicación para ti, ¿qué entonces representa? Para mí, yo creo que es la parte fundamental donde logras entender
el por qué estás aquí. Para mí la comunicación ha sido como que mi camino de salida, digamos, porque puedo expresarme, me he expresado en multitudes de gente, tuve la oportunidad de recorrer mi país entero, en 74 localidades del país, con cada localidad de 10.000, 15.000 personas, y la mayor cantidad de personas que estuve fue 35.000 personas. Entonces, como presentador, como anchor de algunas personalidades. Entonces yo dije, wow, el que no hablaba, y de hecho papá no se enteraba todavía. Él se llega a enterar después, a cerca de los 20 y pico, 30 años, que yo ya podía presentarme en escenarios, y resultó particular que él se pone a llorar cuando me vuelve a ver de adulto y me cuenta la historia. Y yo le digo, bueno, sí la sé, pero tan así como usted me la cuenta, no. Y él dice, no, es que tú solo te arrastrabas y solo emitías un sonido como una persona, un niño con discapacidad del habla. Entonces él se pone a llorar porque dice, es imposible. Entonces para mí la comunicación es eso, ¿no? Creo yo firmemente que esa comunicación que tuve fue divina, definitivamente, porque sí tenía mucha fe de poder tener la esperanza de practicar y todo en el tema comunicacional. Y lo que más yo veo aquí es que tú tenías diversidad de opciones y podías haber escogido el ser esta persona que simplemente busca una aceptación, y tal vez podías decidir haciendo las cosas negativas, llamando la atención a tu familia, a la sociedad, envolviéndote en adicciones, haciendo cosas que a la final tú te ibas a hacer daño, pero tú escogiste la comunicación y la educación. Vamos a hablar qué ha representado a ti la preparación, el educar y ahora ser también un profesor de universidad. Claro, el hecho de poder entender que a veces nosotros podemos estar involucrados dentro de la comunicación, pero no comprometidos, me ha ayudado a entender con mayor claridad de que podemos nosotros llegar a miles a través de la parte de educación, pero logrando inspirar, no solamente motivar, porque la motivación se nos termina tan rápido y es tan efímera, ¿no? Pero cuando logramos motivar con tu historia de vida, porque cuando he tenido la oportunidad de estar frente a un grupo de jovencitos en colegios, en universidades, lo principal que digo es, para mí, no tanto tiene que ser el tema de memorizar las cosas o de poderse aprender al pie de la letra, sino realmente tener esa parte de inspiración con ellos, que cada vez que tú tengas la oportunidad de tener un micrófono o una cámara o un escenario o un público, que ese público se lleve ese mensaje de reflexión y pueda decir, voy a tomar ese giro, porque sí se puede tomar ese giro y decir, ok, no voy a culpar a los demás por lo que me ha pasado, sino que voy a tener la oportunidad de darles lo que realmente he podido aprender poquito a poquito. Y aquí tu experiencia de vida, aún sin palabras, puede comunicar. Porque algo que yo he aprendido es que el poder de la comunicación no solamente es verbal. La comunicación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, la comunicación no verbal es la que muchas veces impacta más. A veces nos están viendo y puede ser que a los 2 minutos máximo ya perdieron. Perdimos ya la atención de la gente. Así es. Pero en tu caso, tu experiencia de vida, el ser tan vulnerable y expresar lo que tú viviste, ¿cómo ha sido esa experiencia cuando estás ante multitudes y cómo llega ese mensaje a la gente? ¿Qué has visto, qué has observado? De hecho, cuando estoy en escenario, cuando me toca tomar un micrófono, porque trabajé en radio también cerca de 8 años, hice locución, y darme cuenta que podía llegar a tanta gente a través de esa parte comunicacional y entender un poquito que cuando hablas desde el corazón, cuando hablas desde la experiencia, cuando hablas no de lo que has leído, ¿no? Porque a veces de lo que te dice un libro está bien, son experiencias ajenas, pero cuando hablas de lo tuyo, yo creo que se vuelve tan intrínseco esa parte del mensaje que no es necesario a veces ni siquiera decirlo, sino simplemente a través de la parte comunicacional a nivel corporal lo generas. Entonces no sé qué cara habré puesto o pongo cuando estoy frente a, pero la gente dice, es que place seguirlo escuchando. Cuando he estado dando capacitaciones, he dado capacitaciones de ley, porque doy ley de tránsito, psicología aplicada a la conducción, temas de movilidad, a militares,
a uniformados de la policía. Entonces, ellos dicen, ¿cómo logras llegar a ese público que es muy, muy duro, ¿no? Y de hecho tienen muchas formas y maneras de pensar estructurados, por supuesto. Exactamente. Entonces dice, ¿cómo logras conectar con ese público? Yo le digo, no sé, creo que la experiencia o la parte vulnerable mía de poder ser tan directo y decirle, ¿sabes qué? Esto, o hablarles de forma natural, sin impostar la voz. Y la parte corporal, precisamente, el hecho de no quedarme quieto, ¿no? De estar allí y hacerles entender de que podemos a veces hablar, decir bonitas palabras, pero siempre tu cuerpo va a decir más que tus palabras. Y ahora realmente nuestra tendencia es que ya no podemos de cierta manera fingir una perfección en una comunicación, porque lo que busca nuestra gente es conectarse con la persona que eres. Y lo que eres es el bagaje que traemos, sean cosas buenas o sean cosas malas. Y a veces cuando hablamos de comunicación, de liderazgo, siempre vamos y preguntamos, ¿cuál es ese ejemplo a seguir? Y muchos tienen esa virtud o privilegio de decir, bueno, es que mi papá me dio un gran ejemplo, mi mamá. Pero ¿y qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con aquellos que no tuvimos ese honor de venir de ese lugar donde te dieron esa seguridad y confianza? Y en tu caso ha sucedido eso. Papá no estuvo, mamá no estuvo. Entonces, en ese desarrollo de tu crecimiento, ¿cuándo tú te diste cuenta que pudiste sanar a ese niño que no fue atendido? Claro, muy difícil porque es un proceso. De cierta manera, a veces hacía reír, porque hice un monólogo, como unas 8 veces me presenté haciendo un monólogo de mi segundo nombre, que no me gustaba, ¿no? Pero ahora me gusta porque me generaba dinero. Entonces dice, ve, de lo que no te gusta, ahora generas algo. Y en ese campo yo pude darme cuenta que existen formas y maneras de poder llegar y realmente no estuvo papá, no estuvo mamá, pero yo digo, gracias Dios porque no estuvieron. Porque quizás me dieron ese ejemplo que no debía seguir, ese ejemplo que no debía tomar y hacer las cosas diferentes. De hecho, yo no soy partidario del tema de las bebidas, alcohol en absoluto, ni en eventos sociales. O sea, nada. Yo dije, ok, me enseñaste tanto, papá, que así no se debe llevar la vida. Y mamá también, porque yo decía, si mamá recibía golpes, recibía lo de acá, no entiendo por qué se quedó ahí. Entonces también entendí que eso no debía pasar en mi matrimonio, en mi vida, en mi parte profesional. Y de cierta manera eso he logrado hasta la fecha. Doy gracias a Dios que me he mantenido en el tema de poder respetarme a mí mismo y poder respetar esos patrones que papá y mamá me dejaron, que no eran positivos, lograr decir, ok, no son los que yo debo de tomar. Así es. Y a veces, entonces, ¿cuál es la excusa de nuestra juventud? Tú estás frente a jóvenes todo el tiempo, eres un profesor de universidad. Cuando tú ves esta juventud que está alejándose de los principios, de los valores morales, de lo que es familia, de lo que es comunicarte, porque ahora pensamos, no, en las redes sociales nos comunicamos, pero no necesariamente, estamos más aislados que nunca. Decimos que conocemos a 1 millón de gente que nos sigue, no conocemos ni a uno porque no tenemos amistades. Entonces, en eso de que tú ves a los jóvenes, ¿qué tú crees que nos hace falta a nosotros, los que comunicamos, los que estamos en este mundo de educar? ¿Qué debemos hacer para conectarnos con ellos de una forma más concreta, genuina, para que pueda haber transformación en ellos? Autenticidad, ser auténticos, porque a veces cuando estamos muy almidonados, hablándolo de forma coloquial, es el hecho de poder también distanciarlos. Pero cuando tú eres auténtico, logras entender con claridad que esa autenticidad te lleva a conectar de inmediato con las personas que necesitas conectar. Y si hablamos de la juventud que está conectada o que está siempre apegándose a los medios sociales, sabemos que los medios sociales son tan exponenciales y nos pueden llevar a miles de kilómetros o salirnos de nuestro entorno, pero
¿Qué hacemos con esa viralización? ¿Qué hacemos con ese contenido? ¿Será que ese contenido está llegando con un mensaje positivo? ¿Estamos dejando un legado o estamos construyendo algo en esa juventud? Yo cada vez que tengo la oportunidad de estar frente a un medio social, así tenga 2 o 3 seguidores o mínimos seguidores, yo tengo la responsabilidad de decir, ok, ese 1 o ese 2 tiene que llevarse por lo menos un mensajito de diferente a los que normalmente se emiten en los medios sociales. Claro que sí, en este aspecto tenemos un poder en nuestras manos y el poder de la comunicación. No solamente es tener un espacio, una plataforma de abrir y de tú empezar a hablar por hablar. Es el hecho de concientizar cuál es realmente el mensaje que queremos aportar para una sociedad mejor. Entonces yo quiero darte gracias, Jorge, por compartir esta experiencia de vida, por darnos este ejemplo a seguir, porque no hay cosa más linda que tener nuestros héroes silenciosos, porque el poder vivir lo que viviste y ahora dar de una forma libre, espontánea, de una forma sana. Yo quiero que nos dejes con tu último consejo para estos jóvenes que a veces tal vez su rechazo, su dolor, su tristeza de no tener buenos modelos a seguir, simplemente han tomado decisiones incorrectas. ¿Qué tú les dirías? Que precisamente no es solamente estudiar, porque hace poco terminó una maestría en comunicación con mención políticas de desarrollo social, pero esa maestría, yo digo, no sería efectiva si no hubiese puesto en práctica esos pequeños detalles. A raíz de haber estudiado aquello, logré formar una fundación que se llama Oye Pequeñas Acciones. Esta fundación trabaja con niños, niñas y adolescentes en diferentes sectores del país y hacemos actividades que son de ese desarrollo. Entonces, mi consejo principal es que si tú tienes la oportunidad de expresarle algo a alguien, que sea siempre de generarle valor, de hacerle sentir tan bien a esa persona y que esa persona pueda entender que existe un propósito, y ese propósito tiene que aprenderlo a descubrir pronto, porque si pierdes el tiempo, mucha gente nos dijeron que el tiempo es oro, pero eso ha sido hasta mentira, porque el tiempo no es oro. Cada día nos damos cuenta que el tiempo es tan valioso y debemos nosotros aprovecharlo al máximo y ser ejemplo, ser humano, porque si no somos ejemplo, de nada sirve que hablemos, si no hacemos una acción realmente valiosa. Así es. Bueno, a ustedes les damos muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Viviendo Sin Límites. Ya sabes, síguenos en todas las redes sociales, @juntoavero. Será hasta la próxima. Chao, chao. Latino Marketing Agency. Somos creatividad, cambio y cultura que trasciende fronteras. Contamos con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia, mostrando el amor y pasión en cada proyecto con el que trabajamos. Nuestro compromiso es darte acceso a ideas creativas, ser parte de tu crecimiento e ir contigo al siguiente nivel, y así posicionarte donde tú te lo mereces. Latino Marketing Agency. Soñamos en grande. Detrás de mi verdad es una serie cinematográfica que cuenta historias y experiencias de distintas familias que han pasado por varias situaciones personales y cómo estas circunstancias les ha dejado una enseñanza de fe en medio de la adversidad. Para ver estas historias, regístrate a la página de la web detrásdemiverdad.org. Además, podrás ver el detrás de cámaras, conocerás a los actores y si quieres auspiciar, súmate para que este proyecto siga contando historias que cambien vidas. Visita detrásdemiverdad.org. Los nazareos con los pescados. Muchas veces lloré por una traición. Tan solo recuerdo y me causa dolor. Mi única amiga era la decepción. Y mi corazón lastimado pidió solución. Entonces tú llegaste, amar tú me enseñaste. Lo importante que es perdonar y no guardar rencor. Entonces tú llegaste, amar tú me enseñaste. Yeah. Lo importante que es perdonar y no guardar rencor. Lo importante que es perdonar y no guardar rencor.
fantasía. Solo me engañaba, pero más daño me hacía. Lanzaba todo mi veneno, lo que salía de mi boca no era nada bueno. Tanto, tanto, orgullo y depresión, no sabía hasta cuándo. Tanto, tanto, las malas decisiones me estaban matando. Pero encontré mi camino que cambió mi destino. El amor más sincero que he conocido. Ahora vivo para perdonar, no me lo tomo personal. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Lo importante que es perdonar y no guardar rencor. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Todo gran viaje comienza con un solo paso. Es hora de superar tus límites e ir más lejos que nunca. Disfruta al máximo la vida, toma las oportunidades que se te presenten y ve más allá de cada desafío. Mira dónde te lleva el viaje. Hagamos una diferencia en nuestro mundo juntos. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Viviendo Sin Límites TV, y visita nuestra página de la web, viviendosinlimites.tv.